Continuamos con la explicación de los gradientes aritméticos. En este caso les voy a explicar cómo es la formulita para calcular eh, el valor futuro de un gradiente aritmético creciente. Ojo, seguimos con gradientes aritméticos, ¿listo? Y crecientes, ¿ok? Y ahora vamos a mirar cuál es la formulita para calcular el valor futuro. Entonces es el valor futuro de un gradiente aritmético creciente, es un valor ubicado en un periodo donde se encuentra el último flujo de caja del gradiente aritmético creciente. Es decir, estamos hablando de que esta formulita serviría solamente para pagos vencidos, es decir, para un gradiente aritmético vencido. Si es anticipado, pues entonces simplemente lo convertimos en uno vencido, tratando ese flujo de caja adicional como independiente y como lo hicimos en el ejercicio anterior. Ahora, veamos un ejercicio. En una institución financiera que reconoce una tasa de interés del 15% semestral, se hacen depósitos semestrales que aumentan cada semestre en 200.000. Eso quiere decir que una persona va y hace depósitos semestrales, es decir, la persona va y va a una institución financiera y todos los semestres va y consigna una cantidad. ¿Ok? Eso quiere decir que ahí la cantidad va a ir aumentando, es decir, no estamos hablando de amortizar una deuda que sería en lo que hicimos en el ejercicio del video anterior, sino en hacer la acumulación, es decir, hacer una serie de depósitos en una institución financiera para al final tener un valor acumulado que es precisamente este valor futuro. ¿Ok? Entonces aquí dice que aumentan, entonces aquí me están diciendo ya que es un gradiente creciente. Cada semestre en 20.000 pesos. Entonces, como es una cantidad constante en pesos, estamos hablando de un gradiente aritmético, ¿listo? Y me dicen cada semestre y los depósitos son semestrales, es decir, hay una armonía, ahí concuerda el ejercicio. Y me dice que durante 12 años significa que van a haber en total 24 depósitos, ¿ok? Porque son semestrales. El valor del primer depósito de 300.000, entonces me dicen calcular el valor acumulado al final del año 12. Aquí tenemos la respuesta. Listo, verificamos que efectivamente se hace la respuesta. Entonces vamos al Excel. Ok, es este el ejercicio. Está aquí empieza en la fila 73. Listo, entonces tenemos el número de pagos. Recuerden que serían 24 en total. Recuerden que son dos pagos al año durante 12 años. El valor del primer depósito, perdón, el gradiente es 20.000. El primer depósito serían 300.000. La tasa de interés es el 15% semestral. Listo. Aquí vamos a calcular el valor presente, pero lo vamos a hacer con la formulita que la voy a copiar y la voy a pegar aquí para obviamente verla ahorita más tarde. Primero vamos a hacerlo con la tabla. Entonces colocamos de los periodos 0 y 1 y hasta el 24. ¿Listo? Entonces, el valor del valor presente de la obligación no lo está diciendo, no me están diciendo que es que existe un depósito inicial, ¿ok? Como no existe un depósito inicial, entonces yo voy a colocar cero, ¿ok? ¿Y por qué estoy colocando cero? Porque esta fórmula, recuerden que me están diciendo que están haciendo unos pagos, unos depósitos, perdón. Como no me están diciendo que los depósitos son vencidos, entonces yo debo asumirlo. Entonces no son anticipados porque no me lo están diciendo. Entonces como no son anticipados, en el momento cero no hay ningún depósito. Y el primer depósito va a estar entonces en el momento 1, que sería de 300.000 y que esos depósitos van a aumentar en 20.000 pesos. Entonces recuerden, voy a tomar el gradiente como una cantidad fija y voy a arrastrar hasta el periodo número 24. ¿Listo? El interés del periodo 1, la formulita es la misma que con las tablas de amortización, eso no cambia. ¿Listo? En este caso va a haber un cambio porque recuerden que acá no estamos amortizando una deuda, sino que estamos acumulando o haciendo un ahorro en el banco. Entonces en este caso
el valor que yo deposito en el banco se lo debo sumar, ojo, sumar, no restar al interés, es decir, el interés que se va ganando en la institución financiera pues se va sumando al capital porque se va capitalizando y eso se le va sumando las cuotas que yo semestre a semestre voy haciendo. Entonces en este caso el saldo anterior debo sumarlo con el abono. ¿Listo? Entonces para ser más transparentes y acertados, entonces coloquemos aquí en vez de abono coloquemos depósitos. Porque en realidad yo estoy bueno, perdón, depósito sería aquí al lado, depósito donde yo hago los depósitos y aquí vamos a acumular, vamos a colocar aumento. Listo. Entonces estos son los depósitos que se dicen semestre y este sería el aumento en cada periodo. Entonces señalamos estos dos, arrastramos hasta el último periodo y aquí tenemos el valor acumulado, que fíjense que está aquí. Voy a colocarle a mi respuesta, voy a colocarle es 76.606.065, que es el valor que está aquí en la diapositiva. ¿Listo? Y vamos a hacerlo con la formulita. Vamos a quitarle esto, sí, vamos a quitarle este formato porque en realidad este no es mi respuesta, mi respuesta está acá abajo. ¿Listo? Y hagámoslo con la formulita. Con la formulita sería entonces así. Empiezo el valor de la anualidad o del primer pago por, abro paréntesis, 3 veces 1 más la tasa, cierro paréntesis, elevado a la n, que sería 24, menos 1, cierro paréntesis y divido todo entre la tasa, cierro paréntesis y ahí tengo la primera parte, más, es este más, voy con esto que está acá, el gradiente dividido entre la tasa por, abro paréntesis, 3 veces 1 más la tasa, cierro paréntesis, elevado a la n, que es 24, menos 1, cierro paréntesis y divido todo entre la tasa, cierro paréntesis, no, perdón, no cierro paréntesis, menos n, listo, ahora sí cierro paréntesis, listo, doy enter y ahí tengo el valor, son los 76.606.065, que es lo mismo que tengo acá en la parte de abajo. ¿Listo? Entonces con esto termino la explicación de lo que son los gradientes aritméticos crecientes. Ahora veamos pues cómo calcular el valor presente de un gradiente. ¿Listo? Valor presente, ojo, en este caso el gradiente es aritmético pero es decreciente. ¿Listo? Entonces el valor presente, bueno, la definición ya la conocemos. La fórmula sexta, fíjense cuál es la diferencia con la del gradiente aritmético creciente, que aquí en vez de un más está un menos. Entonces las cuotas van a disminuir en una cantidad constante en pesos, entonces aquí se coloca menos, lo demás es exactamente igual. Veamos el ejemplo. Una vivienda que se está cancelando con 120 cuotas mensuales que decrecen, aquí está la palabra decrecen, ya yo sé que es un gradiente que decrece, en 20.000 cada mes, entonces con una cantidad fija o constante en pesos ya yo sé que es un gradiente aritmético. Entonces cada mes, recuerden, cuotas mensuales, eso debe haber armonía ahí. La primera cuota es de 390.000, la tasa de interés 2.5% mensual y calcular entonces el valor de contado de la vivienda, que es este que está acá. Vamos a nuestro Excel. En nuestro Excel está aquí en la hoja número 2 donde dice, aquí está el ejercicio, dice aritmético decreciente, entonces el número de pagos serían 120 cuotas, decrecen en 20.000, el primer pago es 3.900.000, la tasa de interés 2.5% mensual y entonces aquí calculemos, vamos a calcular ahorita con esta fórmula el valor presente. Vamos a dejarla por aquí, vamos a hacerlo primero con nuestra tablita de pagos. Entonces recuerden que son 120 pagos, 120
Entonces aquí donde en esta celda, en la H3, es donde vamos a calcular el valor de contado de la vivienda. Entonces simplemente armamos nuestra tablita de amortización. Recuerden que es tomar la columna saldo, el valor del periodo anterior por la tasa. Eso va a quedar fija la tasa, arrastro hasta el último periodo. La cuota sería entonces, la primera sería 3.900.000 y la segunda va a ser 3.900.000 disminuido en 20.000 pesos. Eso lo dejo fijo. Eso quiere decir que la segunda va a ser 3.880.000, la tercera 3.860.000 y así sucesivamente. Entonces arrastramos hasta el último periodo. El abono sería tomar la cuota menos el interés, ¿ok? Y el saldo es tomar el saldo del periodo anterior y restarle el abono. ¿Listo? Perdón, voy a corregir aquí. Sería el saldo del periodo anterior y restarle menos el abono. ¿Listo? Tomo estos dos, arrastro hasta el último periodo. Entonces me voy hasta el último periodo 120, me voy a datos, buscar objetivo. Entonces esa celda quiero que tome el valor de 0, cambiando ¿cuál celda? Esta, la primera, en este caso la H3. Le doy a aceptar, nuevamente en aceptar, y ahí tenemos el valor 122.553.581. ¿Listo? Este sería el valor de contado. Ahora apliquemos la formulita esta. Entonces veamos la anualidad por, abrimos paréntesis dos veces, 1 menos, abro paréntesis, 1 más la tasa elevado a la menos n, cierro paréntesis, entre la tasa, cierro paréntesis, y está la primera parte, menos, que sería este menos que está aquí, el gradiente dividido entre la tasa por, abro paréntesis, y 3 veces, sería 1 menos, abro paréntesis, 1 más la tasa, cierro paréntesis, elevado a la menos n, cierro paréntesis, dividido entre la tasa, cierro paréntesis, menos, abro paréntesis, n, entre, abro paréntesis, 1 más la tasa, cierro paréntesis, elevado a la n, cierro paréntesis, 1 y 2 veces. ¿Listo? Entonces esta sería mi formulita para poder calcular el gradiente, el valor presente de un gradiente aritmético decreciente. Le doy enter y ahí tengo mi mismo valor, ¿verdad? 122.553.581 pesos. ¿Listo? Entonces este sería para calcular el valor futuro, el valor presente de un gradiente aritmético decreciente. Ahora, si yo quiero calcular el valor futuro, pues entonces simplemente me voy con esta formulita. Es decir, esta formulita, todas las formulitas que les he explicado se sirven para trabajar con gradientes vencidos, todos, ¿ok? En este caso la formulita es exactamente igual a la del valor futuro de un gradiente aritmético creciente, pero aquí está un menos, ¿ok? Pues eso es lo que significa que es creciente, ¿ok? El ejemplo, una persona hace depósitos. Recuerden que cuando estamos hablando de valor futuro es un valor acumulado, entonces estamos hablando de depósitos en una institución financiera que disminuyen. Aquí está la palabra que me está diciendo que es decreciente, 15.000 pesos cada mes. Aquí me están diciendo entonces el valor, ya yo sé que es lineal porque es una cantidad constante en pesos, y la tasa de interés es el 2.5% mensual. Pregunta, ¿cuál será el valor que tendrá acumulado al cabo de 12 meses si el primer depósito es de 600.000 pesos? Aquí está el valor, 7.200.000 debe ser la respuesta. Veamos acá, busquemos nuestro ejercicio. Listo, entonces aquí tenemos nuestro ejercicio. Tenemos el número de pagos, entonces no, aquí sería no número de pagos, sino número de depósitos, porque en realidad son depósitos. El número de depósitos serían 12, porque recuerden que es al cabo de 12 meses. El gradiente serían 15.000.
El primero es de 600.000. La tasa de interés es el 2.5% mensual. ¿Listo? Coloquemos los periodos. Recuerden, desde el 0 hasta el 12. El saldo al inicio, no me dicen que hay ningún depósito, entonces es 0. ¿Ok? El interés sería tomar entonces el saldo del periodo 0. Estoy hablando del periodo número 1 multiplicado por la tasa, que la voy a dejar fija. Eso lo arrastro hasta el último periodo. La cuota número 1 sería 600.000 pesos. La cuota número 2 serían los 600.000 pesos disminuidos en 15.000. Ok, entonces como les venía comentando, simplemente lo que debo tomar es la cuota número 1 y restarle la constante en la cual se va a disminuir, que en este caso serían 15.000 pesos, y eso lo arrastro hasta el periodo número 12. En este caso recuerden que no se va a llamar de cuota, sino que se va a llamar depósito, y aquí vamos a colocar el acumulado, no el aumento, en el saldo, que sería tomar el valor del depósito más los intereses, y el saldo sería tomar el saldo anterior más el valor del aumento. Entonces, para no dañar este formato, voy a copiar y voy a dar pegar valores, o pegar fórmulas, perdón, pegar fórmulas. ¿Listo? Para que aquí no se me dañe el formato de esta celda, que son los 7.200.000 que tenía acá en la diapositiva. Listo. Veamos cómo se hace el cálculo con esta fórmula. Vamos a hacerlo muy rápidamente. Sería valor del primer pago de la anualidad, abro paréntesis, 3 veces 1 más la tasa elevado a la n menos 1, todo esto dividido entre la tasa, cierro paréntesis, menos el gradiente entre la tasa por, abro paréntesis, 3 veces 1 más la tasa elevado a la n menos 1, cierro paréntesis, entre la tasa menos n, cierro paréntesis, doy enter y tengo el valor acumulado, que son los 7.200.000.